¿Qué tal, jóvenes del segundo año de secundaria? Vamos a trabajar esta sesión 19. Leemos textos sobre la identidad nacional, parte 2. Recuerda que la clase pasada ya habíamos analizado el textito del señor Capsoli, que titulaba Identidad Nacional, jóvenes. Ya vamos a recordar un poquito lo que se trabajó en esta sesión, sesión 18. Hablaba de las macroreglas, ¿no?, que nos servían para hallar la idea principal de los párrafos. Y de esta manera, encontrando las ideas principales de los párrafos componentes del texto, podíamos después hallar la idea principal de todo el texto, ¿verdad? La idea más importante. Vamos a ver estos tres procesos cognitivos que nos mencionaba el señor Van Dijk para hallar esta idea principal, ¿no? La primera, la de supresión, selección, donde vamos a suprimir proposiciones que son redundantes, ¿no?, que no son necesarias para la interpretación de nuestro texto. Ya, el siguiente proceso se llama generalización. Aquí vamos a agrupar varias categorías en una categoría de carácter más general. Es lo mismo, vamos a reducir el texto de manera breve, ¿no?, algo más genérico. Ya, deducir, vamos a deducir la idea principal de nuestro párrafo de modo general. Y finalmente la deconstrucción, que es una macroregla que permite elaborar una proposición mediante la síntesis del contenido de toda una proposición. Esta palabrita síntesis, que tiene que ver con lo desarrollado en la sesión de hoy, porque la síntesis es similar al resumen, aunque no es lo mismo, es muy similar al resumen. Entonces, para esta macroregla de construcción es necesario que aprendamos a resumir, a sintetizar contenido, jovencitos. ¿Ya? Vamos a ver las estrategias para la comprensión de textos que se nos indicó. Algunas estrategias: identificar el tema, idea principal, reconocer la estructura textual y elaborar un resumen. Nos sirve para comprender un texto de mejor manera. No olvides siempre las propiedades textuales de inferencia y deducción. Por favor, jovencitos. Muy bien, vamos a ver las estrategias sugeridas por los señores en Aprenda en Casa la sesión dada, ¿no?, el día 15. Nos dijeron que lo primero que tenemos que hacer es identificar el tema y la idea principal. Para identificar el tema, ¿qué preguntita hacía? ¿De qué trata el texto? ¿De qué o de quién se habla en el texto, ¿no? Y la idea principal, ¿qué es lo que se dice del tema, ¿no? O qué es lo más importante que se dice del texto. Reconocer la estructura textual. ¿Cómo reconocemos una estructura textual, jovencitos? Recuerda que la estructura textual suele tener inicio, nudo, desenlace cuando se trata de un cuento, ¿ya?, de un texto narrativo, inicio, desarrollo, cierre cuando es otro tipo de texto, ¿no?, por lo general texto de repente expositivo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, reconocer esta estructura textual es muy importante para darnos cuenta con qué texto estamos lidiando. Elaborar un resumen. El resumen vamos a ver cómo se hace, ¿no? Para ello utilizamos técnicas de sumillado y subrayado, por favor. La estructura textual es la forma general o la organización que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que va expresándose en un texto. Eso se llama estructura textual, ¿no? La organización que el autor emplea para relacionar las diferentes ideas de su texto. Elaborar un resumen. El siguiente paso sería elaborar un resumen, ¿no? Elaboramos nuestro resumen con nuestro sumillado, nuestro subrayado. Recuerde que se sumilla y se subraya las ideas más importantes, no todo el texto. Por favor, ya chicos, tengan en cuenta esto. La estructura del texto suele tener una introducción que nos da a conocer el problema o la temática que se va a desarrollar en el texto. ¿Ya? La introducción. Menciona las causas, ¿no? Menciona efectos, consecuencias. En el caso de nuestro textito analizado el día de hoy de señor Capsoli, que fue el mismo texto que yo les envié a la clase pasada, ya en la sesión pasada está el texto completo. Bueno, los párrafos que ha tomado en cuenta, porque el texto original tiene 8 páginas, chicos, ¿ya? Solamente ha tomado 4 párrafos a analizar, y ahí nos menciona que el texto menciona causas y efectos y consecuencias. Por lo tanto, nos damos cuenta que nuestro texto es de causa y efecto, ¿no? Entonces, se trata de un texto expositivo, ¿no? El texto que leímos en la clase, entonces, es un texto de tipo expositivo, ¿ya? ¿Qué función tiene un texto expositivo? Transmite información con explicaciones, ejemplos y analogías. ¿Qué es una analogía? Hace una comparación, ¿no? Hace una comparación y está presente en todas las ciencias. Para pensar en la intención del autor, vamos a hacer las siguientes preguntitas, ¿ya? ¿Para qué habrá sido escrito este texto? ¿Cuál habrá sido el propósito o intención del autor en el texto? ¿Ya? Estas preguntitas las hacemos entonces para hallar la intención
del autor, jóvenes. ¿Para qué habrá sido escrito este texto y cuál habrá sido el propósito e intención del autor en el texto? ¿En qué consiste un resumen? Es la versión reducida del texto original, es lo mismo, pero vamos a reducirlo a las ideas principales y vamos a mantener así la información más relevante, es decir, más importante en la elaboración de estos tipos de resúmenes. Se utiliza mucho lo que son las macro reglas, ¿ya? Recuerda las 3 macro reglas, no te olvides, por favor, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué criterios debo seguir para realizar un resumen? Mi resumen debe ser breve, debe tener la información más relevante, más importante del texto, se mantiene la secuencia del autor, las ideas están conectadas y está libre de comentarios y expresiones personales. Recuerda que el resumen se hace del texto, no de mi forma de pensar, ¿ya? Para redactar un resumen de manera general, podemos seguir el siguiente procedimiento. Lectura atenta del texto, subrayado de ideas temáticas, organización de la información, redacción del resumen, evaluar el resumen. Aquí, rápido, atentos. Lectura atenta del texto. ¿Cómo hacemos? Lectura comprensiva, por favor. Siempre concentrado, sin música, sin ruido. Te aconsejo que lo hagas así. Subrayado de ideas temáticas. Recuerda que se debe subrayar lo más importante, no todo el texto. Organización de la información. Recuerda ordenar tu texto, ¿no? Hacer tu mapita, hacer tu esquemita de repente, tu resumen, ¿no? Redacción del resumen. Escribo mi resumen teniendo en cuenta la ortografía, coherencia y cohesión de mi texto. Evaluar el resumen. Leo mi resumen antes de emitirlo, antes de entregarlo, antes de leerlo, por favor. Lo leo para mí mismo y me voy a dar cuenta si tiene o no tiene errores. ¿Bien, chicos? Bien, la tareita para esta semana, ¿cuál es? Seleccionas un texto que hable del tema de la identidad nacional. Vas a redactar un resumen de este texto. Vas a resumir este texto siguiendo los procedimientos o el procedimiento que se te indicó el día de hoy, ¿ya? Siguiendo el procedimiento. Cuando lo hayas terminado, compártelo con tus familiares, tus amigos y vas a sustentar tu posición frente al texto. Archiva tus trabajos en un portafolio y envía por favor la evidencia de tu trabajo terminado al WhatsApp o a mi WhatsApp, por favor, ¿ya, chicos? Muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta, estaré atento a sus inquietudes, jovencitos. No se olviden de enviar su evidencia. En textos de identidad nacional hay bastantes, abundantes en la red. Incluso el del señor Capsoli también está colgado en la red. Puedes tomarlo también como referencia. Si quieres resumir otros párrafos aparte de los que se han analizado, chicos, puedes hacerlo también, ¿ya? Muy bien, jovencitos, eso sería todo conmigo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.